En el corazón de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, donde antaño se alzó uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, se ocultaba una ciudad que el mundo casi había olvidado. Era Nimrud, la antigua Kalhu, una joya del imperio asirio. Ahora, de su esplendor solo quedan ruinas, testigos silenciosos de una grandeza pasada, que guardan historias de poder, arte y el trágico destino de una civilización. Inspira el aire de la antigüedad y viaja mentalmente a esta ciudad, extendida a orillas del Tigris, rodeada de tierras fértiles. Era el corazón mismo de Asiria, el lugar donde se forjaban los destinos, donde la vida hervía, llena de intrigas y batallas. Aquí se alzaban palacios majestuosos, adornados con relieves ingeniosos, que brillaban bajo los rayos del sol. En las entradas de estos palacios, como guardianes inmutables, se erigían gigantescas estatuas de Lamassu, toros alados con cabezas humanas, símbolos de fuerza y protección, que infundían temor y reverencia. La historia de Nimrud hunde sus raíces en la profundidad de los milenios. La ciudad fue fundada en el siglo XIII antes de nuestra era, pero alcanzó su máximo apogeo durante el período del imperio neoasirio en los siglos IX a VII antes de nuestra era. Fue entonces cuando se convirtió en la capital de Asiria bajo el rey Assur-nasir-pal II, un gobernante conocido por su crueldad y sus ilimitadas ambiciones. Él transformó Kalhu en una auténtica obra maestra arquitectónica, adornada con palacios majestuosos, templos grandiosos y zigurats, pirámides escalonadas que se elevaban hacia el cielo. Durante muchos siglos, Nimrud permaneció como el corazón de la vida política, económica y cultural del imperio. Allí, entre sus muros, se sentaban los reyes, se decidían los destinos, se tomaban las decisiones más importantes, se forjaban alianzas y se declaraban guerras. En este ambiente animado, florecieron diversas artesanías, el comercio prosperó y nacieron obras de arte capaces de asombrar incluso hoy en día. Pero nada es eterno bajo el sol. La grandeza del imperio asirio y su brillante capital terminaron tan repentinamente como comenzaron. En el siglo VII antes de nuestra era, el imperio cayó bajo el asalto de las fuerzas unidas de los medos y los babilonios. Nimrud fue saqueada hasta los cimientos y destruida. Sus edificios quedaron abandonados, las estatuas derribadas y la memoria de su antigua magnificencia se desvaneció gradualmente con el implacable paso del tiempo. Durante miles de años, casi nadie recordó a Nimrud. Solo unos pocos viajeros, lo suficientemente osados como para cruzar esas tierras, lograban discernir las apenas perceptibles colinas que ocultaban las ruinas de una ciudad antigua. Fue a mediados del siglo XIX cuando comenzó su nueva historia, la historia de su renacimiento, de su redescubrimiento para el mundo moderno. Las primeras excavaciones en Nimrud se iniciaron en 1845, bajo la dirección del arqueólogo británico Austen Henry Layard. Layard, entusiasmado por los descubrimientos en otras ciudades mesopotámicas, como Nínive, se dispuso a investigar las colinas que albergaban los restos de la antigua Calá. Sus primeros hallazgos causaron asombro. Fue Layard quien descubrió los impresionantes relieves que cubrían las paredes de los palacios. Estos relieves representaban escenas de caza, campañas militares, ceremonias religiosas y vida cortesana. Fueron tallados con una maestría increíble y con un detalle tan asombroso que permitieron a los estudiosos de la época aprender casi todo sobre los asirios. Pero el descubrimiento más impresionante de Layard fueron las gigantescas estatuas de Lamassu. Estos toros alados con cabezas humanas, que custodiaban las entradas de los palacios, eran la encarnación del poder, la sabiduría y la protección. Sus miradas parecían atravesar los siglos, custodiando los secretos de la antigua ciudad. Layard descubrió varias estatuas majestuosas, cada una de las cuales parecía pesar decenas de toneladas. Transportarlas a Europa resultó ser una verdadera hazaña, requiriendo un esfuerzo y una inventiva increíbles. La labor de Layard reveló al mundo el esplendor de la civilización asiria, mostrándola en toda su magnificencia. Sus descubrimientos causaron furor en Europa y América,
despertando un vivo interés por la historia del Antiguo Oriente. Layard publicó varios libros en los que describía minuciosamente sus sorprendentes hallazgos. Sus obras se convirtieron rápidamente en clásicos de la literatura arqueológica, inspirando a cientos de jóvenes científicos a estudiar los misterios de las antiguas civilizaciones. Después de Layard, otros arqueólogos tomaron el relevo de las excavaciones en Nimrud. Entre ellos cabe destacar a Sir Max Mallowan, esposo de la famosa escritora Agatha Christie. Pasó varios periodos en Nimrud, desde 1949 hasta 1963. Sus investigaciones ampliaron considerablemente el conocimiento sobre la estructura y el diseño de la antigua ciudad, además de descubrir nuevos y no menos fascinantes artefactos. Los arqueólogos encontraron no solo magníficos relieves y estatuas monumentales, sino también muchos otros hallazgos valiosos que impresionaban la imaginación. Exquisitas joyas de oro y piedras preciosas, armas, cerámica, tablillas cubiertas de escritura cuneiforme que guardaban los secretos de épocas pasadas. Estos descubrimientos dieron a los científicos la oportunidad de profundizar en el mundo asirio, descorriendo el velo de su cultura, creencias y arte. Un lugar especial entre los hallazgos lo ocuparon las tablillas de escritura cuneiforme, como si fueran páginas de un libro antiguo. Cubiertas de incomprensibles signos cuneiformes, albergaban textos que narraban la vida en Asiria. La descifración de estos textos se convirtió en un verdadero desafío para los investigadores. Como resultado de un trabajo minucioso, se lograron conocer los nombres de los reyes, restaurar la cronología de los eventos de sus reinados, obtener información sobre campañas militares y rituales religiosos. Uno de los hallazgos más asombrosos en Nimrud fue el Tesoro de Nimrud, descubierto en 1988. Este tesoro, como un cofre de joyas olvidado, contenía cientos de objetos de oro, plata y brillantes piedras preciosas, pertenecientes a las reinas asirias. El tesoro sobrevivió a los milenios, ocultándose de los ladrones en escondites bajo los edificios palaciegos. El descubrimiento de este tesoro causó furor en el mundo de la arqueología. No menos interés suscitó el estudio de los Lamassu, esos guardianes monumentales de Nimrud, sobre lo cual se podría narrar otra historia, no menos cautivadora. La creación de estas estatuas no era tarea fácil, requería de los maestros no solo un virtuosismo con el cincel, sino también una profunda comprensión del simbolismo y las creencias religiosas asirias. Cada una de las figuras Lamassu se esculpía de un bloque monolítico de piedra, en la mayoría de los casos de piedra caliza o limolita, lo cual en sí mismo representaba un trabajo titánico. Las dimensiones de estos gigantes podían alcanzar varios metros de altura y el peso, varias decenas de toneladas. Para el trabajo se necesitaban herramientas especiales, martillos, cinceles, sierras y también no poca astucia y paciencia. En la creación de cada estatua trabajaban cientos, si no miles, de experimentados maestros y aprendices. El simbolismo de los Lamassu estaba profundamente arraigado en la cultura de Asiria. Las alas simbolizaban la esfera celestial, el cuerpo del toro, la fuerza y el poder, y la cabeza humana, la sabiduría y la razón. De este modo, los Lamassu representaban una armoniosa combinación de las mejores cualidades de tres mundos: el celestial, el terrenal y el humano. Estas míticas criaturas fueron convocadas para salvaguardar la entrada al palacio, ahuyentando a los espíritus malignos y protegiendo al rey y a sus súbditos de la adversidad. Se creía que los Lamassu poseían poder divino y eran capaces de traer buena fortuna y prosperidad, velando por la paz y el bienestar del reino. Estas estatuas no eran simples obras de arte, sino una parte integral de las creencias religiosas y políticas de los asirios. La presencia de los Lamassu en las puertas de los palacios no era meramente decorativa, sino una forma de demostrar el poder y la grandeza del rey, resaltando su origen divino y su conexión con el cosmos. Era parte de un complejo sistema de simbolismo cuidadosamente diseñado para mantener el orden y fortalecer la autoridad. La apariencia exterior de los Lamassu también tenía un profundo significado simbólico. Por ejemplo, la cantidad de patas de las estatuas a menudo variaba.
Algunas tenían 5 patas, lo que creaba una interesante ilusión óptica. Cuando el espectador miraba directamente a la estatua, veía 4 patas, y cuando la rodeaba, sus ojos revelaban las 5. Este truco creaba una sensación de movimiento, intensificando la impresión de poder y fuerza que emanaba de estas monumentales creaciones. Es importante destacar que, como en cualquier ciencia que estudia la historia, la cultura y el arte, la investigación de Nimrud y de la civilización asiria encierra numerosas preguntas abiertas y puntos controvertidos. Por ejemplo, aún no existe una opinión unánime sobre cómo se construyeron exactamente los enormes palacios, se levantaron las masivas murallas y se crearon los complejos relieves. No está del todo claro el simbolismo de algunas imágenes e inscripciones, ocultas para nosotros durante los milenios transcurridos. Esto solo subraya la complejidad y la diversidad de esta antigua civilización, que sigue inquietando las mentes de los investigadores hasta el día de hoy. Tampoco cesan los debates sobre la datación precisa de algunos hallazgos y sobre la interpretación de las creencias religiosas de los asirios, un pueblo enigmático para nosotros. Uno de los temas más debatidos es la interpretación de las imágenes descubiertas en los relieves. Así, por ejemplo, en algunos relieves se representan genios alados fecundando un árbol sagrado. ¿Qué significa esto? ¿Es simplemente un capricho de un hábil escultor, un motivo decorativo, o encierra un significado religioso más profundo? Los científicos, tratando de resolver este enigma, ofrecen diferentes interpretaciones basadas en un análisis exhaustivo de otras fuentes y, por supuesto, de los datos arqueológicos, lo que da lugar a nuevos debates. A pesar de todas estas preguntas y discrepancias, los científicos perseveran en el estudio de Nimrud y la civilización asiria, recurriendo a métodos y tecnologías novedosas. Por ejemplo, los métodos modernos de escaneo tridimensional permiten crear modelos digitales precisos de las ruinas y artefactos, lo que brinda la posibilidad de estudiarlos hasta el más mínimo detalle e incluso reconstruir objetos destruidos, devolviéndoles su antigua belleza. La aplicación de métodos de paleobotánica y paleozoología ayuda a conocer más sobre la flora y la fauna que rodeaban a los asirios en aquellos tiempos remotos. Y el análisis de ADN extraído de restos humanos y animales permite saber más sobre su origen, migraciones y características genéticas. Por desgracia, las ruinas de Nimrud, como muchos otros testimonios antiguos de épocas pasadas, se encontraron bajo la amenaza de graves peligros en las últimas décadas. La guerra despiadada, el auge del saqueo y el implacable paso del tiempo les infligieron daños irreparables. En el 2015, el grupo terrorista ISIS descargó su ira sobre los monumentos culturales, sometiendo a Nimrud a una destrucción bárbara. Muchas estatuas fueron destrozadas sin piedad, los relieves invaluables fueron desfigurados y los majestuosos edificios fueron convertidos en ruinas. Estos trágicos acontecimientos resonaron por todo el mundo, provocando una tormenta de indignación y luto. La comunidad internacional, conmocionada por los actos bárbaros, los condenó de la manera más rotunda, pidiendo la protección del frágil patrimonio cultural. Las Naciones Unidas, la UNESCO y otras influyentes organizaciones internacionales se pusieron en marcha de inmediato, dedicadas a la preservación y la restauración de los monumentos dañados, con el objetivo de sanar las profundas heridas infligidas a la historia. Y hasta el día de hoy, a pesar de la compleja situación política en la región, el meticuloso trabajo para restaurar Nimrud continúa. Arqueólogos y abnegados restauradores, dedicados a su causa, trabajan para resucitar de las ruinas las estatuas dañadas, para recrear los relieves y reconstruir los edificios, recreando cuidadosamente la imagen del pasado. Su principal objetivo es preservar el inestimable legado de la civilización asiria para las generaciones futuras, para que los descendientes puedan tocar la historia y sentir la grandeza de las épocas pasadas. La importancia de Nimrud y sus descubrimientos para nosotros es verdaderamente difícil de sobreestimar. Estos hallazgos, como un rayo de luz que penetra en la espesura de los siglos, han ampliado nuestro conocimiento del mundo antiguo, de los ascensos y caídas de las civilizaciones,
del inagotable genio humano. Nos han mostrado en toda su belleza cuán complejas y desarrolladas eran las sociedades que existieron hace miles de años. Nos han dado la oportunidad de ver el esplendor del arte y la arquitectura congelados en la piedra, y también de aprender más sobre la vida cotidiana, las creencias y los valores más preciados de las personas que vivieron en el pasado lejano. El estudio de Nimrud y la civilización asiria tiene una importancia perdurable para la comprensión del mundo moderno. Los asirios, estos formidables guerreros y hábiles gobernantes, tuvieron una influencia significativa en el desarrollo de muchas culturas, incluida la nuestra. Sus logros en la administración de un vasto imperio, la elaboración de leyes, la difusión de la escritura y la creación de un arte monumental han impactado el curso de la historia, dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Estudiar su historia nos ayuda a comprender mejor los orígenes de nuestra propia civilización, a rastrear los hilos que conectan el pasado y el presente. ¿Qué le depara el futuro a Nimrud? A pesar de las numerosas destrucciones y pérdidas irreparables, la esperanza de su renacimiento y restauración, aunque gradual, reside en los corazones de los científicos, investigadores y todos aquellos que se preocupan por el destino de este inestimable monumento histórico. La comunidad internacional une esfuerzos para preservar este monumento único en la historia. Los arqueólogos continúan incansablemente sus investigaciones en las ruinas, desenterrando nuevos misterios y artefactos, extrayendo de las profundidades del pasado evidencias de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Es muy probable que en los años venideros aprendamos aún más sobre Nimrud y la civilización asiria, cuya huella permanece en estas paredes. Nuevos descubrimientos, métodos de investigación innovadores, frescas interpretaciones de textos antiguos nos permitirán sumergirnos aún más en el estudio de este mundo asombroso. Quizás, en el futuro, podamos recrear edificios y estatuas destruidos para que se presenten ante nosotros en toda su belleza original, como hace miles de años. Tal vez aprendamos nuevos detalles sobre la vida cotidiana de los asirios, sobre su rica cultura y arte, de los cuales hoy solo conocemos pequeñas migajas. Quizás logremos descifrar todos los enigmas que aún esconde esta maravillosa ciudad, que perduró durante milenios. Pero incluso si esto no sucede, la memoria de Nimrud y de la civilización asiria vivirá para siempre, transmitiéndose de generación en generación. Sus logros nos inspirarán, y sus historias nos recordarán la grandeza del ingenio humano y la trágica suerte de las civilizaciones antiguas, que ascendieron a las cumbres para luego desaparecer, dejando tras de sí solo arena y viento. Al contemplar las ruinas de Nimrud, es como si miráramos un espejo que refleja el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Un espejo en el que se refleja toda nuestra historia. Y tal vez, en el susurro del viento que cruza las ardientes arenas de la antigua Mesopotamia, escuchemos ecos de las voces de quienes construyeron esta ciudad, cuyas manos crearon su grandeza. Imaginen cómo los granos de arena, como pequeños testigos de épocas pasadas, rozan vuestros rostros, recordándonos una historia milenaria oculta bajo el peso del tiempo. Y quién sabe, qué increíbles secretos se revelarán ante nosotros en el futuro cuando continuemos profundizando en el estudio de este lugar asombroso. Quizá algún día descifremos escrituras que datan de miles de años, o descubramos artefactos que nos relaten la vida de quienes vivieron aquí hace muchos siglos.